Bien, abordamos la segunda parte de medios de pago aplazado con el pagaré. Bien, el pagaré, vemos aquí la definición sobre la ley cambiaria, es el compromiso escrito que una persona natural o jurídica llamada firmante contrae de pagar a un beneficiario a cuya orden lo endose una determinada cantidad en el lugar de pago y a un vencimiento en el documento que fija. O sea que en realidad el pagaré es un compromiso de que yo voy a hacer efectivo esa cantidad. Bien, la diferencia fundamental con la letra de cambio estriba que en el pagaré se manifiesta una promesa de pago. Es como un compromiso, mientras que la letra de cambio supone una orden incondicional. O sea, una letra de cambio es condición inecuánime de que se tiene que pagar esa cantidad. Bien, personas que intervienen en el pagaré. El firmante es la persona que extiende el pagaré y se compromete a su pago. O sea que si yo extiendo un pagaré a nombre de otra persona, yo soy el que me comprometo a pagar esa cantidad a esa otra persona en un determinado momento. Esa otra persona es el beneficiario, es la persona física o jurídica designada por el firmante a la que debe hacerse el pago. Después el tenedor, que normalmente es el banco, es la persona legitimada para exigir el pago. Endosante, pues bueno, como lo hemos visto, es la misma persona que en el cheque que en la letra de cambio. El endosatario es la persona que recibe el cheque, el avalista, el endosatario es la persona que recibe el pagaré y el avalista es la persona que avala que ese pago de ese pagaré se haga efectivo. Bien, aquí tenéis un esquema. Requisitos del pagaré. Bien, para su validez debe tener inscrito la denominación pagaré, inserta en el título y expresada en el mismo idioma. La promesa o compromiso de pagar esa cantidad. La indicación del vencimiento en el que el firmante realiza el pago. El lugar de pago, normalmente la entidad bancaria y el número de cuenta. El nombre de la persona a quien haya de hacerse el pago, o sea, el beneficiario. La fecha y el lugar en que se firme y la firma autógrafa de la persona que emite el título denominado firmante. Bien, las formas de emisión del pagaré son nominativo, a la orden o sin cláusula, se indica el nombre del beneficiario sin que se pueda transmitir mediante el endoso. O sea que en este caso este pagaré no se puede endosar. Nominativos no a la orden. Mediante esta fórmula el firmante prohíbe que el título sea transmitido mediante endoso. Sin fecha de vencimiento. Cuando el pagaré no aparece la fecha de vencimiento, se trata de un pagaré con vencimiento a la vista, o sea que será cuando se entregue. Cruzados. Solo se podrá cobrar por el beneficiario mediante abono en cuenta. O sea, cuando cruzamos un pagaré con dos líneas es un pagaré cruzado y solo se puede cobrar, como quien dice, en una cuenta bancaria del banco, no se puede cobrar en efectivo. Cruzado general entre las dos líneas, no se especifica el nombre de ninguna entidad, por lo que podrá ser cobrado mediante abono en cuenta en cualquier otra entidad. Y cruzado especial, que es entre dos barras, aparece la entidad del banco al que se ha de hacer efectivo este pagaré. Bueno, vemos aquí un caso práctico, quien emite el pagaré, lo leéis y aquí veis la solución. Bien, el vencimiento del pagaré, como decíamos antes, puede emitirse a fecha fija, que es lo más normal, igual que en la letra de cambio, a un plazo desde la fecha, dice a 30 días de la fecha de que se emite el pagaré. Entonces contarán a la vista, nos indica el plazo de vencimiento. Se considera pagadero el día de su presentación. O sea que yo voy con un pagaré a la vista al banco y lo cobro ese día. A un plazo desde la vista. Quiere decir que es lo mismo que a la vista, pero por ejemplo a 30 días vista. Y una vez que pasen 30 días de la fecha del pagaré, poderlo cobrar.
El visto del pagaré o la aceptación. Dice, no es necesario que sea presentado la aceptación, pues el firmante ya está obligado a su pago. La aceptación del pagaré solo es necesario cuando el vencimiento es a un plazo desde la vista. O sea que si un pagaré va a la vista, se necesitaría la fórmula visto, que indicaría cuando se acepta ese pagaré, cuando el vencimiento es a la vista o a un plazo vista, se pondría visto y firma, con la fecha de visto y la firma. Lo normal es que el 90 al 100% vayan a fecha fija. Bien, el pagaré como documento cambiario. Dice, el pagaré puede ser utilizado como documento cambiario, o sea, endosarlo. Es lo mismo que explicábamos cuando la letra de cambio. Si yo tengo un pagaré a mi favor de 1.000 euros y le debo a otra persona esos 1.000 euros, puedo endosar ese pagaré para que lo cobre, con lo cual saldo mi deuda. O sea que es el mismo sistema que la letra de cambio y que el cheque. El impago del pagaré, dice, en caso de devolución de un pagaré por falta de fondos, no es posible reclamar la cantidad adeudada. Dice, no solo es posible, dice, sino también los gastos que genere, el envío de cartas, el protesto. Bueno, aquí vemos un ejemplo, esto es un pagaré, intentaré yo sacar un modelo, y como veis, lo emite un banco con el número de cuenta del que lo firma, que es donde se va a cobrar, este pagaré. Por ejemplo, veis que está fecha fija, vencimiento del pagaré, la cantidad, el número, a favor de quién, la cantidad de letra, la fecha de realización del pagaré y la firma del que emite el pagaré. Y por la parte posterior vemos que también tiene el aval, que es el mismo sistema que en la letra del cambio, que en el cheque, y el endoso, que también es el mismo sistema que ya vimos tanto en la letra de cambio como en el cheque. Bueno, aquí vemos que un caso práctico de un pagaré enviado al descuento, igual que una letra de cambio, y también tiene su descuento, su comisión sobre los impuestos de actos jurídicos documentados. Esta tabla me parece que no la ha juntado, no es necesario. Y vemos que es lo mismo, va a llevar una serie de gastos, se calcula igual que el descuento nominal por el interés, por el tiempo, partido por la base, según sean años, días, meses, etc. Lo normal que sean días, entonces entre 360. Ahí vemos que son 3.000 por el interés, 0,06, o sea que 6% dividido entre 100, 0,06 por 60 días. Entonces nos da un interés de 30 euros. La comisión es del 0,1%, 30. Entonces a cobrar serían menos 30 euros, o sea, 30 euros de comisión, 30 euros de intereses y 8,41 euros de los impuestos de actos jurídicos documentados, que hay una tabla que yo no os la pongo. Bueno, la tabla de, como estábamos diciendo, de los actos, el impuesto de actos jurídicos documentado es la misma de la letra de cambio, o sea que si nos vamos a la primera parte de la unidad, que en la letra de cambio, veis, es un efecto de 3.000, de 1.500 a 3.000, y veis, 8,41, o sea que esto salió de la primera parte de la letra de cambio de los impuestos. Aquí en este caso el pagaré, si lo llevamos al descuento, nos cobran igual que una letra de cambio, 8,41, aunque el pagaré no va timbrado, nos lo deduce el banco, que después tendrá que él
declararlo. O sea que es donde sale los 8,41 euros. Bueno, el siguiente punto es el recibo normalizado. Ya vimos el recibo en el anterior tema, cuando hablamos de los pagos en efectivo, pero es un documento que emiten las empresas para realizar el cobro a sus clientes y se utiliza para obtener financiación enviándolo al descuento. Entonces lo que se hace es un recibo normalizado, se genera una serie de recibos a través de alguna aplicación y estos se llevan al banco y se pueden descontar. No llevan timbre, o sea, en este caso no llevan cargo, están adscritos a la norma 58 del Banco de España, que permite a la banca electrónica descontar recibos sin pagar timbres. O sea, lo que hace la empresa es emitir el recibo normalizado, enviarlos al banco de manera electrónica a su descuento. O sea, sería una cosa parecida a la letra de cambio sin tener que pagar impuestos. Bien, después tenemos dos conceptos nuevos, que es el factoring y el conforming. Bien, esto son empresas que se dedican de alguna manera a cobrar las facturas en vez de ir nosotros. En este caso, el primer contrato es el contrato de factoring. Dice, es un contrato por el que la empresa cede a una sociedad de factoring, entidad financiera, sus derechos de cobro a cambio de su abono anticipado menos los gastos e intereses de la operación. O sea, quiere decir, yo tengo una cantidad de facturas y en vez de gestionarlas yo para su cobro, se le doy a una empresa de factoring y ellos se encargan de ir a cobrar esas facturas, claro, lógicamente cobrándome unos gastos y unos intereses. Entonces existen dos modalidades: sin recursos, o sea que la entidad financiera, además de gestionar el cobro de las facturas pendientes, asume el riesgo de impago del deudor. En este caso no puede reclamar a la empresa cedente de cantidad alguna. Bueno, esto ha sido el caso mucho de las empresas telefónicas que han cedido todas las facturas que tienen pendientes con los clientes que no han pagado, pues le han cedido las facturas y de alguna manera pues cobrando una cantidad mínima, y si cobran algo, pues la empresa de factoring es lo que recauda, asumiendo el riesgo de que no se pague. Y otro modelo del contrato de factoring es el con recurso. En este caso, la sociedad de factoring no cubre el riesgo del impago, sino que lo asume la empresa. O sea que en este caso, solo la empresa de factoring se dedica a intentar cobrar esas facturas. Si no las cobra, pues pedirá de regreso el dinero que no ha cobrado a la persona que ha contratado con la empresa de factoring. O sea que en resumen, contrato de factoring es el que se encarga. Nosotros tenemos una empresa y en vez de dedicarnos a ir buscando a nuestros clientes que nos paguen, le damos un paquete de facturas y que la empresa de factoring se dedique a cobrarlas. Y pueden tener dos modalidades: sin recurso, quiere decir que en este caso la empresa de factoring asume el riesgo que puede, y lógicamente nos cobrará más intereses y demás. Y con recurso, pues solo gestionan el cobro de esas facturas. Bueno, aquí dice que acuden empresas que tienen dificultades financieras. O sea que tenemos una serie de facturas que no cobramos, pues no nos queda más remedio que decir, bueno, vamos a intentar sacar algo y contratamos una empresa de factoring. Bueno, aquí vemos un ejercicio. Dice, Miguel trabaja como autónomo, precisa liquidez y entrega a una sociedad de factoring una factura de 3.000 euros para que le anticipe el dinero. La entidad financiera firma un contrato sin recurso. La sociedad de factoring cobra 80 euros en concepto de intereses y 45 en comisiones y 15 por otros gastos. Deducido todo, pues el señor Miguel Ferrer cobrará por esa factura de 2.860. Al haber firmado el contrato sin recurso, esta empresa lo que asume son los riesgos de impago por parte del deudor. Y vemos otro que es el contrato de conforming. Es un contrato por el cual un banco o entidad financiera gestiona el pago y la liquidez de las facturas de los proveedores. O sea que se trata de un servicio financiero
ofrecido por entidades de crédito para gestionar los pagos de la empresa a sus proveedores, el cual ofrece la posibilidad de cobrar con anterioridad su vencimiento a cambio de unos intereses y comisiones. O sea que en este caso el contrato de conforming lo realizan las entidades financieras, entonces ellos se encargan de alguna manera cobrar esas facturas, haciendo el conforming, y nos cobran a las empresas una serie igual que antes, una serie de intereses y gastos. Dice, en este caso de operaciones intervienen tres partes. El empresario librado que emite el conforming puede ser una persona o física o jurídica. La entidad de crédito confirmante puede ser cualquier establecimiento de crédito. El proveedor confirmado puede ser una persona física o jurídica que contrate con el librado esta forma de pago. Bien, aquí veis un ejemplo. Desde la empresa Constructores Maffer compró en el día de hoy las siguientes mercancías: azulejos por servir, tal. Las citadas empresas les envían las correspondientes facturas. Indica qué debe hacer la empresa Construcciones Maffer para realizar el pago. Pues, una vez entregadas las dos facturas, deberá cederlas al banco con la que tenga el acuerdo de conforming, siendo la entidad bancaria la que pagará dichas facturas. O sea, en este caso, al revés que el factoring, nosotros debemos un dinero, nos entregan esas facturas y lo que hacemos es con esas facturas que nosotros tenemos que pagarlas, a que las pague el banco. Dice, la empresa Norma Azul y Hormigueros recibirán la notificación de la entidad bancaria garantizando el pago de sus facturas. O sea que el banco lo que hace, al tener un contrato de conforming, garantiza el pago de esas facturas. Siguiente punto, tenemos los libros de registro comerciales a pagar y a cobrar. Decimos que los efectos comerciales son las letras de cambio. Los empresarios suelen registrar las letras de cambio para tener control de qué letras debe pagar y qué letras debe cobrar. Son libros auxiliares de carácter voluntario, pero claro, son útiles para tener un registro de todos los efectos a cobrar y a pagar. Libro de registros comerciales a pagar consiste en un registro en el que se anotan todas las letras de cambio y los pagarés a los proveedores o cualquier otra deuda que se tenga que salvar mediante el pago de letras y pagarés. Aquí vemos un ejercicio, la letra, y cómo se va detallando en el cuadro. Simplemente es ir poniendo el número de letra, la fecha de libramento, el librador, el nominal de la letra, cuando vence, el domicilio de pago, con gastos o sin gastos. Otras observaciones, por ejemplo, en este caso es un pagaré, se detalla aquí en las observaciones, y la suma de todo el nominal que tenemos pendiente. El libro de registros de efectos comerciales es el contrario, es el que nosotros tenemos que cobrar, y vemos que es más o menos parecido. Aquí vemos el detalle, vemos un ejercicio, y aquí vemos el cuadro, también número de letra, lugar de libramento, el librado, el nominal, el vencimiento, el domicilio de pago, quién es el tomador y una serie de observaciones y la suma de todo. Bien, en este siguiente punto nos habla del análisis de la gestión de cobro. Bien, aquí más o menos hemos visto que hemos estudiado los diferentes medios de pago que pueden ser al contado y aplazado, pero como el contado es difícil, casi siempre lo más normal es que sea aplazado. Por lo tanto, dice, el empresario debe conocer el aplazamiento de pago a sus clientes informándose previamente de la solvencia de estos para saber el límite de dinero que pueda aplazar y el tiempo de aplazamiento. O sea, esto es un estudio de nuestros posibles clientes que van a aplazar el pago, la solvencia que pueden tener, si somos conscientes de que nos van a hacer efectivo ese crédito. Y bueno, nos habla aquí de una serie de riesgos. Y aquí un cuadro de las diferentes, entre los diferentes modos de pago. El tipo de pagaré, la letra, el cheque, echéis un vistazo.
Y bien, siguiente punto, ficheros nacionales de morosos. Bueno, seguro que ya os suena que cuando no pagamos una deuda se nos mete en un registro que se dice, cuando los bancos reciben cheques, pagarés, letras que representan una deuda vencida y no pagada, se comunica con cualquiera de los registros nacionales de morosos. Los más conocidos son ASNEF, RAI o PADESET. Entonces, lo que muchas veces cuando nosotros vamos a pedir un crédito, cuando vamos a un cliente, o sea, nosotros nos comunica un cliente que nos quiere hacer una compra un tanto interesante y tenemos un poco de recelo, saber si nos va a hacer efectivo eso. Podemos consultar si está metido en algún registro nacional de morosos. Quiere decir que si está aquí es que difícilmente nos lo va a pagar. Dice, bueno, seguramente que os suene. Dice, puede implicar, por ejemplo, a la hora de pedir un crédito, como que se deniegue. Dice, no obstante, todo ciudadano o empresa tiene derecho frente a los ficheros de morosos. O sea, se puede solicitar un informe para conocer nuestros datos están incluidos, y en el caso de que así sea, podemos solicitar que eliminen estos siempre que la deuda no sea cierta. Si la deuda es cierta, o sea, hemos dejado de pagar el teléfono y 6 meses y no lo hemos vuelto a pagar, nos han llegado cartas de reclamación, ya nos han llegado cartas de factoring porque han cedido la empresa telefónica esas y al final lo hemos pagado. Entonces nos han metido en el Registro Nacional de Morosos y estamos ahí. Si queremos salir de ahí tendremos que pagar la deuda, si no, no es posible. Y ya como último punto, conservación de la documentación. Bueno, hemos hablado antes, cuando dimos la factura, un poquitín de lo que era la conservación, pero volvemos a ver. Dice, la legislación española establece distintos periodos de documentación que obligan a las empresas a conservar la documentación. Dice, legislación mercantil. De acuerdo con el Código de Comercio, los libros, la correspondencia y los justificantes deben conservarse durante 6 años, según la legislación mercantil. Según la legislación fiscal, la Ley General establece que los libros de contabilidad y otros libros obligatorios, así como los soportes documentales que lo justifiquen, facturas, letras, tal, debe conservarse al menos durante 4 años. La conservación de la documentación también está íntimamente ligada a la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre la conservación y protección que contengan estos datos personales. Las empresas deben establecer medidas para preservarla, su deterioro y lo que que no puedan llegar a otras personas. Dice, el reglamento establece, en cuanto a la obligación de los empresarios, 3 niveles, alto, medio, básico, atendiendo a la naturaleza de la información. Estos niveles van, pues, por ejemplo, de la Ley de Protección de Datos. O sea, alguna enfermedad o tal, pues tendrá un nivel alto, o si simplemente es nuestro nombre, apellidos, pues a lo mejor el nivel es bajo. Bien, vemos aquí un ejemplo. Bien, y con esto hemos acabado la unidad 11, la segunda parte.